Querido pueblo de Barinas, hombres y mujeres de nuestro suelo amado y querido, estamos en cadena de radio regional. Hemos querido hacer este encuentro con los medios de comunicación para fijar nuestra posición. Cuando digo nuestra posición, me refiero a todas las instituciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, del gobierno regional, de los gobiernos municipales del estado Barinas, del Partido Socialista Unido de Venezuela en nuestro estado. Me acompañan aquí miembros del equipo político estadal y la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de nuestro estado, así como funcionarios de todos los niveles de gobierno, instituciones del estado. Les decía, para fijar nuestra posición, que seguro estoy es la posición de la gran mayoría del pueblo de Barinas y la gran mayoría del pueblo venezolano. Nuestra posición firme ante la nueva arremetida del imperio norteamericano. Del imperio norteamericano y de los gobiernos arrodillados a él, que lamentablemente están apoyando estas nuevas medidas internacionales e ilegales del imperio norteamericano. Como todos sabemos, el lunes en la noche, el gobierno dirigido por este empresario estadounidense Donald Trump firmó unas nuevas medidas contra la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo bloqueo a todas las propiedades del gobierno, una medida que además se aplica por primera vez en 3 décadas en la América Latina, y solo se la han colocado a Cuba, a Irán, a Siria y Corea del Norte. Desde luego, medida con severas implicaciones para todo el pueblo venezolano y desde luego afecta a otras naciones del mundo. Yo me voy a permitir leer algunas de las implicaciones, las más fuertes, diría yo, de este bloqueo, esta nueva sanción del gobierno imperial contra la República. Todos los bienes e intereses del gobierno que se encuentran en Estados Unidos serán bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse, negociarse de otra manera. El término gobierno de Venezuela, desde luego, incluye a todo el Estado. Prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con el gobierno. Congela todos los activos administrados por el gobierno, impidiendo las transacciones con ellos. Autoriza aplicar sanciones a las personas extranjeras que proporcionen apoyo, bienes o servicios a cualquiera de los que ya están en la lista negra, tanto del Tesoro como del Departamento de Estado. Restringe la entrada a Estados Unidos de personas cercanas al presidente Maduro que han sido sancionados. Hay más de 100 funcionarios sancionados
desde luego incluyendo familiares. Bueno, desde Barinas le decimos al gobierno de los Estados Unidos que nosotros no estamos interesados en ir, visitar a un país gobernado por este señor. Desde luego, entre otras cosas, esto afecta a uno de los programas sociales que el gobierno del presidente Maduro ha adelantado para contrarrestar desde hace ya varios años el ataque del imperio norteamericano, como es el programa de los CLAP, algo que consideramos criminal, el bloqueo a las cajas CLAP, a ese programa de alimentación que, como todos sabemos, llega en todo el país a cerca de 6 millones de familias y desde luego las familias más vulnerables. Así es que nosotros desde Barinas le decimos al país entero y al mundo que rechazamos esta nueva arremetida del imperio norteamericano. Ahora, todos estamos claros a estas alturas del proceso que esto no es nuevo ni en el mundo ni en nuestro país. Hay que recordar que desde 1999, cuando nuestro comandante supremo y eterno, enfrentando y venciendo todos los obstáculos que la derecha nacional e internacional colocó para impedir su llegada a Miraflores, desde aquellos años ya estaba en el ojo del huracán, como él tantas veces lo mencionó. No pudieron impedir que el pueblo en mayoría eligiera al comandante Chávez como el nuevo presidente de la República. Algunos de ellos en aquellos días pensaron que Chávez, como sucedió con otros presidentes, se iba a arrodillar al imperio norteamericano. Al darse cuenta de que estaban totalmente equivocados de eso, pues comenzó todo un plan para acabar con Chávez y la revolución bolivariana. Ahora, Chávez lo dijo muchas veces, Chávez llegó al poder en Venezuela no para traicionar a un pueblo, todo lo contrario, para luchar por las reivindicaciones de este pueblo. Y desde luego eso implicaba luchar contra el imperio norteamericano, acostumbrado a que este país y muchos países de América y de otras partes del mundo estuviesen arrodillados, cumplieran sus instrucciones, se hiciera lo que a ellos les viniera en gana, se robaran nuestras riquezas. El imperio norteamericano, el imperio de hoy. Y podemos recordar aquí que eso se ha repetido en la historia del mundo. Recordemos al imperio romano. ¿Quién asesinó a Jesús? El imperio romano, que era el imperio de aquel entonces. ¿Y por qué asesinaron a Jesús y contra qué luchaba Jesús? Contra las injusticias, contra el atropello, contra
lo que hoy llamamos la violación de los derechos humanos, contra la oligarquía que se imponía sobre los más débiles. No podemos olvidar entonces aquella frase de Jesús que Chávez la repitió muchas veces. Dijo Jesús: es más fácil que un elefante entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y traigo esto primero para recordar en la historia lo que han sido los imperios, y segundo, para que los señores jerarcas de la Iglesia católica, que hoy están arrodillados a la derecha extrema nacional y al imperio norteamericano, recuerden a Jesús, eso que ellos mencionan todos los días. Pero bueno, dice un dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho también. Así es que recordemos eso, el imperio romano de aquel entonces. Luego sucedió en la época de la colonia el imperio español. El imperio español que vino a esta América a hacer prácticamente lo mismo, a llevarse las riquezas, a imponerse sobre nuestro pueblo, a violar todos los derechos habidos y por haber. En fin, aquel imperio que, gracias a Dios, en primer lugar, y la furia, la claridad del guerrero, nuestro guerrero, el libertador Simón Bolívar, fue echado no solamente de Venezuela, sino de la América. Hoy es propicio el momento para recordar lo que Bolívar escribió hace 190 años. Un 5 de agosto, apenas hace 2 días, se cumplieron 190 años de aquello que escribió Bolívar, que jamás lo podemos olvidar. Bolívar el visionario, ya presagiaba Bolívar lo que iba a ser el imperio norteamericano para esta América. Y dijo Bolívar: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a la América en nombre de la libertad. 190 años. Simón Bolívar, el padre de la patria. Y es eso lo que hace este y todos los imperios. En nombre de la libertad han venido haciendo todo eso, en nombre de la democracia. Y resulta que es todo lo contrario. Porque volviendo a Chávez, desde que llegó con las banderas de Cristo, con las banderas del libertador Simón Bolívar, Chávez, desde que inició este proceso, fue precisamente tras la justicia, tras la libertad, tras la independencia, tras la soberanía de nuestro querido pueblo. Y siguiendo el legado de Bolívar, apoyando
a otros países de esta América para que, desde luego con el esfuerzo de esos compatriotas, luchen también por la libertad y la soberanía de sus pueblos. Así es que esto no es nada nuevo. Esto que hemos visto a lo largo de los años, bueno, data desde aquellos tiempos de Jesús, los imperios imponiéndose, tratando de pisotear la dignidad de nuestro pueblo. Desde luego, con Chávez se les hizo la cosa bien complicada. El liderazgo nacional e internacional de Hugo Chávez los obligó a contenerse, porque no vayan a pensar que es que el gobierno de Obama o el gobierno de Bush fueron más suaves que el gobierno de Trump. No, el mismo imperio, los mismos intereses, las mismas sanciones, las mismas arremetidas contra nuestro pueblo. Desde luego, Chávez le demostró al país y al mundo lo que realmente se perseguía y se persigue con el proyecto nacional Simón Bolívar. Y les repito, su liderazgo contuvo temporalmente al imperio norteamericano. ¿Cuántas elecciones? ¿Cuántas elecciones si hablamos de democracia? Si hablamos del respeto a la ley y a nuestro pueblo sobre todo. Chávez inició este proceso o este gobierno revolucionario con el llamado al pueblo a constituyente, para que ese pueblo definiera y decidiera sobre una nueva constitución para echar las bases de una nueva república. Ahora, la partida física de Hugo Chávez, la lamentable partida física de Hugo Chávez, esa que nosotros sentimos, que lloramos, que recordamos con infinita tristeza, fue celebrada por la derecha nacional e internacional, fue celebrada por el imperio norteamericano. Desde luego ellos seguramente dijeron, después de aquella derrota que obtuvo la derecha nacional e internacional, el imperio norteamericano, el 7 de octubre, yo imagino que ellos dirían, ¿y ahora qué hacemos, no? Después de esta victoria contundente de Chávez y del pueblo venezolano el 7 de octubre del 2012. Yo recuerdo Caracas esa noche, después que dieron los resultados de aquellas elecciones. El cielo de Caracas se llenó de juegos artificiales, de gritos de alegría, y sobre todo en los sectores populares de Caracas. Y aquel silencio en las urbanizaciones del este de Caracas. No podían, no tenían nada que decir ante el aplastante triunfo de la revolución bolivariana. Desde luego, con la partida física de Hugo Chávez, dirían ellos, esta es la oportunidad. Y arremeten, pero con toda su furia,
contra la revolución y el gobierno dirigido por Nicolás Maduro. Todos estos 6 años hemos visto, desde el mismo abril del 2013, después de las elecciones, que ganó la revolución bolivariana, que ganó el pueblo venezolano con Nicolás Maduro, hemos visto las distintas agresiones, arremetidas del imperio norteamericano. Ahora, ellos, con esta nueva posición, ¿qué le dicen al mundo? ¿Qué le dicen al país? Que no están de acuerdo con el diálogo. Porque mientras otros países del mundo, por cierto, me informan que hubo un pronunciamiento de la Unión Europea en contra de esta nueva medida contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo venezolano. Me comentan que hace muy poco, el día de hoy, el portavoz de la Comisión Europea, Carlos Martín Ruiz, se pronunció en contra de este nuevo bloqueo contra nuestro país. Y seguramente muchas naciones del mundo comenzarán a repudiar, a rechazar, así como vimos el llamado Grupo de Lima pronunciarse, bueno, los mismos de siempre, pronunciarse a favor. Qué triste, ¿no?, que gobiernos como el colombiano, gobiernos como el argentino, gobiernos brasileños, por cierto, presidentes bien señalados en el día de hoy. Vemos cómo es señalado el gobierno Duque, el presidente de Colombia, por la mayoría del pueblo. Cómo lo responsabilizan por la gran cantidad de dirigentes campesinos asesinados en Colombia. Cómo son responsables de todo lo que significa el tráfico de drogas en el mundo entero. Colombia, el primer productor de droga en el mundo, y Estados Unidos, el primer consumidor del mundo. Cómo el pueblo de Argentina, después de apenas 4 años de asumir, no lleva 4 años el presidente argentino, como ya el pueblo argentino clama por un nuevo gobierno, rechazando un gobierno neoliberal, un gobierno que, bueno, se ha arrodillado al Fondo Monetario Internacional, aplicando medidas antipopulares al pueblo. Vemos el rechazo del pueblo brasileño con este nuevo gobierno y gritando a los 4 vientos, Lula libre. Porque también el mundo ha sido testigo de todos los artificios que han utilizado, todos los golpes, los llaman golpes parlamentarios, ¿no? Golpes parlamentarios, golpes legislativos, utilizando a los parlamentos, utilizando a los poderes judiciales para sacar gobiernos elegidos por el pueblo e instaurar gobiernos de derecha, impuestos por el imperio norteamericano.
Bueno, vemos el rechazo que ya hay al gobierno de Donald Trump, no solamente en muchos países del mundo, sino allí mismo dentro de Estados Unidos. Fíjense la masacre de Texas que acaba de ocurrir, cómo hay un pueblo señalando las posiciones racistas de Donald Trump, aunque él dijo que esa masacre se debe a los videojuegos, pero el pueblo, al contrario, lo acusa por sus posiciones. Así es que hay un rechazo a nivel mundial de las posiciones del imperio norteamericano. Además, el pueblo está claro. A mí me gustaría, por ejemplo, oír la posición de los partidos de derecha, de los partidos de oposición aquí en Barinas y a nivel nacional. ¿Dónde están los dirigentes regionales y nacionales? El pueblo, yo estoy seguro que el pueblo de Barinas y el pueblo de Venezuela quiere saber cuál es la posición. Solamente, ¿cómo es que le dice Diosdado? Pablito Alimaña, Juanito, es Juanito, el que a través de las redes sociales se ha pronunciado. Y me comentaron que el Partido Voluntad Popular. Pero ¿y dónde están los otros partidos de oposición? Sí nos gustaría saber, no solamente a nosotros, sino estoy seguro, repito, a la mayoría del pueblo de Barinas y el pueblo de Venezuela, saber cuál es la posición de estos dirigentes de oposición ante estas medidas contra el pueblo venezolano. Porque estas medidas no son contra Nicolás Maduro o contra los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los partidos del Polo Patriótico. No, estas medidas afectan a todo un pueblo. El robo que nos han hecho en varios países del mundo, el robo de Sigo, el robo del oro, el bloqueo de cuentas en otros países, afectan a todo nuestro pueblo. Y precisamente este tipo de medidas, como no han podido con los planes que han desarrollado todos estos años, y podemos recordar los planes de los primeros meses de este año, incluyendo el golpe de Estado fallido del 30 de abril allí en el distribuidor de Altamira, como no han podido y como hay un sector de la oposición que se ha sentado en Noruega a tratar de llegar a acuerdos con el gobierno de forma pacífica, como se han dado cuenta que no han podido con esta revolución, con este pueblo, que hay que decirlo aquí, ha resistido heroicamente este pueblo. Entonces, con estas medidas persiguen seguir ahorcando a nuestro pueblo para que aquí ni Dios lo quiere, ni Dios lo quiera, perdón, se dé un estallido social y justificar una intervención armada. Ojo, ojo para todo nuestro pueblo, y aquí incluyo a todo el mundo, a todo el pueblo venezolano. Ojo, hay que mirar lo que ha sucedido
en Libia, por ejemplo, después de todo lo que hicieron con el gobierno y el asesinato del líder Gaddafi. Eso lo hicieron en nombre de la libertad, como lo dijo Bolívar hace 190 años. En nombre de la libertad. ¿Y qué está pasando hoy en Libia? El caos total. Acabaron con ese país. Anoche veía en La Hojilla un video donde el señor Trump hablaba de cómo el gobierno imperial fue el que derrotó a la revolución libia. Y prácticamente no, lo dijo allí, que ellos deberían tener más del 50% del petróleo de Libia por haber sacado al gobierno y matado y asesinado a su presidente. Claramente lo dice ahí en esa entrevista. Es más, creo, si mal no recuerdo, dice que debieron pedir el 75% de todo el petróleo de Libia para los Estados Unidos por esa acción militar. ¿Qué nos indica eso? Que ellos van es por sus intereses, por las riquezas de estos países. Así es que qué bueno sería oír la opinión, o no la opinión, la de los dirigentes de aquí de Barinas de la oposición, amigos comunicadores. Sería bueno que los ubicaran y les pidieran que fijen posición acerca de este bloqueo y de estas medidas del gobierno imperial apoyado por estos países de Latinoamérica y el mundo. De los dirigentes de la oposición nacional, ¿dónde están? El pueblo quisiera saber, porque el pueblo está claro. Y por eso este pueblo ha resistido y va a seguir resistiendo. Ahora, yo les voy a decir algo. Miren, ustedes saben que hoy, 5 de agosto, se cumplen 200 años, hoy 7 de agosto, 5 de agosto se cumplieron los 190 años de la frase que lanzó Bolívar. Hoy 7 de agosto se cumplen 200 años de la batalla de Boyacá, una de las grandes batallas que libró el ejército patriota. Una victoria del ejército patriota. Yo le quiero decir al pueblo de Barinas y al pueblo venezolano que hoy, a 200 años de esa victoria liderada por el padre de la patria, Simón Bolívar, nosotros, los hombres y mujeres de esta revolución, lejos de intimidarnos por esta nueva arremetida, por este nuevo bloqueo, lejos, muy lejos, hoy ante esta medida vamos a estar más unidos que nunca, más firmes que nunca.
más rodilla en tierra que nunca. Y que esto nos obliga a nosotros, además, a trabajar mucho más que nunca. Y seguro estoy de que la gran mayoría del pueblo de Barinas y el pueblo venezolano va a tener la misma posición. Porque, lo repetimos aquí, estas medidas es contra todo un pueblo. Esta inflación inducida que hoy vivimos no es de gratis. Esta no es una medida económica, o esto no es por variables económicas. No, estas son acciones políticas como parte del plan para que cada día nuestro pueblo padezca más en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de educación, padezca más en todo sentido. Por eso es el esfuerzo que nosotros debemos hacer cada día. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a todos los funcionarios del gobierno nacional en Barinas, a todos los funcionarios del gobierno regional, a todos los funcionarios de los gobiernos municipales, a trabajar mucho más en la calle con nuestro pueblo para enfrentar y vencer esta nueva arremetida del imperio norteamericano. Como dice el eslogan, juntos todo es posible. Así es que, compatriotas, hombres y mujeres de Barinas, ojo pelado, a reflexionar mucho sobre lo que está sucediendo. Todas estas medidas van dirigidas, yo no tengo la menor duda, a que se profundice la crisis, sobre todo la crisis económica en nuestro país. Eso lo han vivido todos los países que han sido invadidos o donde se han presentado golpes de Estado. En Chile, por ejemplo, cuando derrocaron a Allende, antes de la acción militar liderada por el dictador Pinochet, también se aplicaron estas recetas de guerra económica contra el pueblo chileno. Aquí en Nicaragua, cuando ganó Violeta Chamorro, aplicaron la receta de la guerra económica contra todo un pueblo, para que la derecha volviera a gobernar Nicaragua. Les duró poco y al poco tiempo volvió la revolución sandinista hasta nuestros días a conducir el gobierno en Nicaragua. Y así otros países del mundo. Es el mismo guión, con el mismo objetivo: tumbar a gobiernos progresistas para que vuelva la derecha y, desde luego, como todos sabemos, la derecha arrodillada al imperio norteamericano. Vienen por nuestras riquezas, por nuestro petróleo, por nuestro oro, por nuestro aluminio, por nuestro hierro, por los recursos naturales, por el coltán que hay en este país y muchas más riquezas. Así es que, ojo pelado,
pueblo de Barinas, pueblo venezolano, las intenciones de estos señores es llevarnos definitivamente a una explosión social para justificar una intervención militar. ¿Por qué no apoyan el diálogo? Anoche lo dijo en la entrevista que le hicieron el presidente Maduro, no solamente que reafirma su posición a favor del diálogo, sino que además le repitió a el señor Donald Trump que está dispuesto a dialogar con el gobierno de los Estados Unidos para tratar de llegar a algunos acuerdos. Desde luego que lo van a rechazar. Bueno, amanecerá y veremos, pero seguro estoy, pueblo de Barinas, pueblo de Venezuela, que este pueblo, como siempre, pueblo de guerreros y guerreras, pueblo heroico, pueblo del libertador Simón Bolívar, pueblo revolucionario, seguirá en pie de lucha defendiendo su independencia, defendiendo la libertad, defendiendo la autodeterminación de este pueblo, defendiendo su soberanía y rechazando al imperio norteamericano y sus pretensiones de ponerle las garras de nuevo a este nuestro querido país. Buenas tardes a todos y a todas.